Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué significa que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Amén. Una de esas preguntas difíciles que formulamos siempre, ¿verdad? ¿Qué? Hermana Lorian, ¿qué usted entiende por eso? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, porque dice la palabra que Él es la cabeza y nosotros pues somos su cuerpo. Amén, amén. ¿Es difícil explicar? Sí, sí. ¿Quién más quiere intentar contestar o presentar una versión de una contestación a esa pregunta? Hermana Rosana. Pues, el cuerpo es el que hace, el que se mueve, el que hace las cosas, pues el cuerpo de Cristo tiene que hacer las Exacto, exacto, pues es una metáfora, ¿verdad? El lenguaje figurativo. Amén. O sea, no es que la iglesia sea literalmente el cuerpo, porque el cuerpo de Cristo era uno solo. Ahora Él tiene un cuerpo glorificado. Amén. No obstante, cuando vemos en la palabra que se compara la iglesia como una unidad al cuerpo de Cristo, pues como dijeran mi hermana Lorian y mi hermana Rosana, lo que se quiere decir es que cada uno de nosotros tiene una función particular como las tienen las distintas partes del cuerpo humano. Amén. ¿Verdad? En el cuerpo humano. No hay que estudiar biología para poder nombrar algunos, porque desde que uno es chiquitín, te preguntan, ¿verdad? Los bebés, ya tan pronto empiezan a hablar, le dicen, ¿dónde está la nariz? Para mí no era difícil encontrarla, siempre me preguntaron eso. ¿Dónde está la nariz? Donde quiera que tiraba la mano aparecía. ¿Dónde están las orejas? ¿Dónde están las manos? ¿Verdad? Entonces sabían las funciones. Con los nietos uno hace eso, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Y cómo se llama esto? Entonces ellos saben los nombres de cada una de las partes del cuerpo. Ahora, ¿cuán importantes son cada una de las partes de nuestro cuerpo? Y hay algunas que nosotros podemos tener expuestas y otras partes no, ¿verdad? En la palabra vemos también esto, ¿verdad? Hay unas que se tratan con más decoro que otras. Pues en el caso de la iglesia, cada uno de nosotros somos una parte integral de ese cuerpo. Siendo, como decía mi hermana Lorian, Jesús, la cabeza del cuerpo. La parte que administra, la parte que manda. ¿Verdad? La realidad es que pues, los científicos hoy en día dicen que hay otras partes, pero en el caso de la metáfora que estamos nosotros considerando, la cabeza es la parte más importante, que es de donde se envían todas las decisiones para que cada una de las partes pueda hacer lo que van a hacer. Pues vamos a ver nosotros varios pasajes. Este estudio es bastante sencillo en contenido, ¿verdad? Tiene mucha información, pero no debe ser algo en el cual no podamos participar todos. Pues me gustaría que a la medida que fuera posible, tan pronto usted sienta el deseo, le urja contribuir alguna idea a lo que estamos nosotros dialogando, por favor, ni corto ni perezoso, me puede interrumpir y le damos el espacio para que usted pueda contribuir a la discusión. La iglesia en conjunto continúa la obra de Cristo bajo su autoridad. Él siendo la cabeza, pues es la autoridad de la iglesia, de ese cuerpo. Pues la pregunta nuevamente repetida es, ¿cómo es la iglesia del cuerpo de Cristo y qué significa esto en la vida práctica? La vida práctica. Que todos tenemos una función. Amén. 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 Pues, En todos la tenemos. obra de Dios. Amén. Pues significa que todo creyente junto a la iglesia local continúa la obra que Cristo hubiese comenzado, ¿verdad? En vida, hermana Úrsula. Que si somos un cuerpo, tiene que haber una armonía entre cada miembro, ¿verdad? Uno ayudarse al otro y esas cosas. Amén. Una armonía, que no puede cada parte del cuerpo andar por su camino. Imagínese usted si fuera así. Si de momento la pierna derecha quiere ir para el frente y la pierna izquierda quiere ir para atrás, queda uno en un predicamento. ¿Verdad? Que si las manos quieren ir para un lado y las piernas quieren ir para otro. Y, pues, eso sería un problema. Yo me refiero al cuerpo de Ok. la iglesia. Exacto, pero extendiendo, ¿verdad? Extrapolando la metáfora. En el caso del cuerpo, pues no puede ser así. Hay personas quienes no tienen control sobre sus cuerpos y ustedes ven que tienen un problema grande, ¿verdad? Problemas neurológicos.
Hay personas que no pueden controlar los movimientos y eso es un problema serio. En el caso de la iglesia, pues es necesario que todo esté bien coordinado. Hermana Rosana. Así que por eso la palabra dice unánimes, ¿verdad? Unánimes. Unánimes, en un mismo sentir. Ajá. ¿Verdad? Y la unidad, yo siempre les he dicho que cuando yo escucho esa palabra, pues no puedo dejar de pensar en el ejército, ¿verdad? Porque el ejército se constituye, ¿verdad? Tienen una misión en común, pero se dividen los grupos en unidades. Las unidades que pueden ser desde el tamaño de un equipo, que puede ser parte de un escuadrón, pueden ser 5 hombres, y un escuadrón que pueden ser 7, 10, 15 hombres, un pelotón, en español no se oye muy bonito, ¿verdad? Es platoon, una compañía, y así continúa, ¿verdad? Hasta hacer un regimiento y aún más grande. Pues en el caso nuestro, nosotros debemos movernos todos en la misma dirección. Tenemos una misión en común. Somos una unidad. Amén. Vivimos en unidad, pero también somos una unidad. Somos una sola cosa. Amén. No somos muchas cosas haciendo lo suyo por cada una de las partes, como dijera mi suegra Úrsula. Pues nosotros somos una extensión de Cristo. A eso es lo que se refiere, ¿verdad? Cuando decimos que la iglesia es el cuerpo de nuestro Señor, es que, pues, nuestro Señor, conocemos nosotros como nos dice el Evangelio. ¿Qué sucedió luego de que el Señor estuviera, luego de haber resucitado y habérsele presentado a diversas personas, estuviera 40 días entre las personas? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó después de eso con nuestro Señor? Ascendió al Padre, pero la obra que él hizo y que dejó fundada tenía que continuar. Y nos deja una encomienda, como dice mi hermana Lorian. La encomienda para nosotros es continuar haciendo lo que Él comenzó. ¿Y qué fue lo que Él comenzó? ¿Cuál fue la obra de nuestro Señor? La obra central. Predicar el Evangelio. La predicación del Evangelio. Amén. ¿Para qué? Presentar a Dios a la salvación. A la salvación por medio de Él, ¿verdad? Para que nos pudiera sea salvo. Para que hubiera reconciliación entre la humanidad y Dios. Ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es sencillo. Nosotros podemos complicar mucho, podemos utilizar muchas palabras, pero como acaban de decir ustedes, ¿verdad? El Señor vino a predicar el Evangelio, la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Pues que Dios no quiere que la gente vaya al infierno. Dios ha creado un plan para que las personas puedan reconciliarse con Él y de esta manera poder estar en su presencia de manera eterna. Ese es el mensaje que nosotros estamos llevando a la humanidad. Pues tenemos que continuar llevando ese mensaje. Como el Señor no está, nosotros somos sus labios, somos su voz, somos sus manos, ¿verdad? Para ayudar en la sanidad de las personas. Somos sus pies para poder transportarnos a distintos lugares. Pues el cuerpo entero hace la obra. Pues esto implica que Cristo es la cabeza de la iglesia y no hay otro que sea autoridad sobre la iglesia sino Él. Tenemos que siempre obrar bajo la voluntad de nuestro Señor. Ahora, alguien ahorita dijo que cada uno de nosotros tenemos una función importante. Y así mismo es. Cada cristiano tiene una función importante dentro de la iglesia. Y como estamos aquí repasando, ¿verdad? Siempre que nos reunimos para estudiar la palabra, eso es lo que estamos haciendo. Y siempre es bueno para poder hacer un ejercicio de avalúo, de assessment. A ver si hemos aprendido a través de los tiempos la terminología que vemos en la palabra. Cuando hablamos de la función de cada uno en la iglesia, hay palabras que vienen a su mente. Las palabras que vienen a su mente respecto a Rosana está capacitada para hacer algo mejor que yo. Yo estoy capacitado. Dones, ¿verdad? Dones. ¿Qué son dones? Capacidades que Dios nos da a través de su espíritu. Amén, pues es la palabra, ¿verdad? Dones, que es algo dado. ¿Verdad? Es una capacidad que Dios nos da, como ustedes muy bien dicen. Pues esas funciones que tenemos nosotros en la iglesia nos han sido impartidas por Dios mismo. Amén. A veces el Señor ya nos ha creado y entonces nosotros vemos ciertas inclinaciones que tenemos por ciertas funciones, aún antes de conocer al Señor, ¿verdad? Pero eso es de Dios mismo. Dios nos capacita a cada uno de nosotros. Hay algunos de nosotros que tenemos el don para
no sé, para administrar. Son personas muy buenos organizando las cosas, liderando a las personas para distintas obras. Pues eso es un don de Dios. Hay personas quienes tienen... ¿Cuáles son otros dones que ustedes han visto en la Biblia? Algunos de ellos los repasaron para el estudio de hoy. La enseñanza. Hay quien pues tiene facilidad para poder impartir un conocimiento, para facilitar las ideas, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo comencé a estudiar en la universidad, bueno, eso ha sucedido a través de todos los tiempos, pero particularmente en la universidad. En la escuela, desde primer grado hasta grado 12, los maestros que están allí son eso mismo, son maestros, tienen entrenamiento para enseñar. Sin embargo, en la universidad no es un requisito. En la universidad, quienes son catedráticos, quienes participan de la cátedra, son especialistas en un área. Mi especialidad es inglés. Pues, aunque yo tengo educación, previo a trabajar en la cátedra, la mayor parte de las personas no lo tienen. Entonces, cuando yo comenzaba en la universidad a estudiar ingeniería, me encontraba con gente que estaban tratando de enseñarte unas ideas bien abstractas y eran muy buenos en su área. Obviamente estaban allí, le estaban pagando por eso, pero no eran buenos impartiendo el conocimiento. Nosotros necesitamos poder presentar las ideas a las personas de manera clara y concisa, sencilla, para que puedan entender. Obviamente hay personas que van a entender y hay otras personas quienes tal vez se les dificulta más que a otros y hay que tratar de ver por distintas avenidas cómo es que nosotros les alcanzamos. Pues cada cristiano tiene una función, ¿verdad? La ilustración de la iglesia como el cuerpo de Cristo es muy retadora, especialmente en las culturas que tienen una visión individualista del mundo. ¿Viviremos nosotros en una cultura como esa? ¿Cómo yo sé si vivo en una cultura individualista? ¿Cómo yo sé, pastor? Una forma es que cuando tú miras noticias y comentarios de la gente, que cada cual tiene sus propias ideas y cada cual define las cosas como ellos quieren, sin tomar en cuenta la verdadera definición, sin tomar en cuenta necesariamente las ideas de los demás. Amén. ¿Alguien más? Cultura individualista, pues, hay muchas cosas aquí que son así. Por ejemplo, estaba hablando hace poco del transporte. Aquí. Pues cada cual prefiere, ya que la gente se queja de que no hay transporte público, pero yo creo que aunque lo hubiera no lo van a usar, porque a la gente le gusta la conveniencia de hacer las cosas por sí solo, ¿verdad? ¿Y la cultura estadounidense será así? ¿Individualista? Hay una expresión incluso en inglés, ¿verdad? Watch out for number one. Sí. ¿Y quién es number one? Él mismo. Pues Ñico Fernández. Había un personaje en la televisión antes que se llamaba Ñico Fernández. Ñico Fernández se daba un golpe en el pecho. Era cubano, ¿verdad? Sí. Pues hay personas quienes son así. Son ellos primeros, ellos segundos, y si sobra un poquito, para ellos también. Pues es necesario que nosotros entendamos que para el Señor no es así. Usted puede refutar esa idea, puede sustentar con ilustración bíblica que nuestro Señor Jesucristo no era una persona individualista. ¿Cómo sabemos que Él no era individualista? Si él estaba sin Úrsula. Porque Él vino a servir, no a ser servido. Amén. O sea, no buscaba lo suyo, sino buscaba buscar. Él mismo lo dijo de esa manera, ¿verdad, Rosana? Sí, que siempre estaba rodeado de gente enseñándole. Exacto. Entonces, él iba a orar tranquilo solo, pero después era para recibir a las personas y enseñarle. Exacto. Y siendo el dueño de todas las cosas, ¿verdad? Siendo el Dios creador, como dijo mi suegra Úrsula, no vino a servirse. Tenía él el derecho de utilizar todo y disfrutar del placer de lo que había producido, de lo que había creado él. Pues, por supuesto, todo le pertenecía, todo le pertenece. No obstante, ese no fue su enfoque, ¿verdad? Y eso fue lo que le enseñó. Miramos la palabra y la palabra nos dice que si alguno quiere ir en pos de Jesús, tiene que hacer ¿qué cosa? Negarse a sí mismo. ¿Verdad? Y eso es opuesto a la filosofía del mundo individualista. El mundo individualista no entiende eso. ¿Cómo es posible que yo tenga que negarme a mí mismo? Por el contrario, yo tengo que creer en mí. Yo tengo que ir a mí primero y tengo que velar por mis necesidades primero y entonces me encargo de los demás.
hay ciertos asuntos que son pragmáticos y nosotros no vamos a descartarlos, pero la perspectiva que nos presenta la palabra y el Evangelio es que debemos nosotros como iglesia siempre procurar por las necesidades de los demás, procurar cubrir esas necesidades, no buscar para mi bienestar primero, sino ser desprendido en todo lo que yo hago. Pues vamos a ir a ver unas cuantas cositas aquí en la palabra. Primeramente, en el Nuevo Testamento encontramos una obra maestra en lo que respecta a la discusión o la presentación del inicio de la iglesia. Me estoy refiriendo al libro de los Hechos, ¿verdad? El libro de los Hechos es el segundo de 2 tomos. Trivia. ¿Quién los escribió? Lucas, ¿verdad? Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles y antes de eso escribió el Evangelio. El Evangelio que lleva su nombre, Lucas. Ahora, una trivia más importante. ¿Qué diferencia a Lucas de todos los demás escritores del Nuevo Testamento? Que Lucas no fue testigo ocular de estas cosas. No fue testigo ocular. Amén. Era médico. Era médico. Cronológico, ¿lo ven? Cronológico. Exacto. Era un historiador. Tremendo historiador, porque él era bien en todos los detalles. Eso del barco ese, cuando eso fue... Exacto. El naufragio de Pablo. Seguro. La historia se puede presentar de varias maneras, ¿verdad? Una de ellas es de manera cronológica. Esa no es la manera que Lucas la presenta, ¿verdad? Él abre pequeñas ventanas, entonces nos da los detalles que están ahí y nos permite conocer sobre distintos personajes ahí. Ahora, un detalle que no me van a mencionar y no voy a esperar que ustedes lo digan, fue el único escritor gentil. Lucas no era judío, ¿verdad? Hay un momento, hay una lista que presenta Pablo, entonces él está hablando sobre aquellos quienes son de la circuncisión y hace la enumeración de las personas. Ahora no recuerdo el pasaje en el cual se encuentra. Y la segunda porción de ese pasaje, después lo tenemos que buscar, me lo llevaré de asignación, menciona varias otras personas, entre ellos está Lucas. Por lo cual nosotros entendemos que Lucas era gentil. Sí, sí. Tenemos una porción, ¿verdad? Un tomo, un tratado, él lo llama un tratado, en la palabra, que 2, ¿verdad? El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pues aquí vemos que Lucas presenta mucho detalle respecto a la iglesia. Entonces él es bien detallista, como ustedes muy bien lo señalan. Estos 2 tomos o estos 2 tratados son escritos dirigidos a una persona en particular. ¿A quién? Teófilo se llamaba, ¿verdad? Le llama, oh, excelentísimo Teófilo. Amado por Dios. Exacto, eso es lo que significa la palabra Teófilo. Se compone de 2 morfemas. Uno de ellos es Teo. Teo significa Dios y filos, sabemos que es una expresión que quiere decir amor, es un tipo de amor. Pues Teófilo quiere decir amado por Dios o quien ama a Dios. Quien ama a Dios. Cualquiera de los 2 puede significar, sí. Pero si sabe algo de él, no se puede saber. Hay distintas teorías. La realidad es que una de ellas es que realmente no era una persona. Se piensa que pudo haber sido un alto dignatario del gobierno romano. No obstante, también dicen que pudo haber sido, y que no necesariamente se llamaba Teófilo, ¿verdad? Que era un seudónimo, un nombre que utilizó Lucas para referirse a la persona a quien le estaba escribiendo. Puede haber sido un alto dignatario del gobierno romano, del imperio romano, que estuviera congraciado, con quien Lucas estuviera congraciado, y él le escribe estos tomos. Pero como estaba la iglesia siendo perseguida, pues que identificaran un alto dignatario del imperio romano que se estuviera identificando con la iglesia pudiera ser problemático, por lo cual pudiera haber utilizado este nombre clave. Pero eso son solamente teorías, ¿verdad? Hay una aún más romántica. Ustedes muy bien dijeron que Lucas era médico, ¿ya? Y entonces para nosotros la idea de un médico hoy día es diferente a la que había para ese tiempo. En este tiempo muchas personas se hacen médicos. Yo quisiera pensar que es para servir, pero la realidad es que no es así. La mayor parte, yo pensaría, ¿verdad? Quizá me equivoco, es por el dinero, ¿verdad? Y el prestigio. Las personas quienes quieren tener el prestigio como en esa posición. Y obviamente tienen que estudiar mucho, que no es simplemente voy a ser médico y ya. Pues para aquel tiempo
había médicos los cuales eran esclavos. Las personas quienes trabajaban en este oficio muchas veces le pertenecían a una familia, ¿verdad? Eran parte de los esclavos de esa familia. Y la idea, esto no está registrado en ningún libro, ¿verdad? Estoy hablando de una de las teorías románticas respecto al proceder o el origen de estos tratados, es que tal vez ese Teófilo, por amor a Lucas, por Lucas haberle servido bien y haberle curado de alguna condición, le hubiese dado la libertad a Lucas, y Lucas en reciprocidad pues le da un regalo de lo que él tiene, que es la palabra de Dios. Obviamente estos son conjeturas, no sabemos quién era Teófilo, no sabemos si Teófilo realmente era una persona. No obstante, sabemos que ambos tratados están dirigidos a este Teófilo, ¿verdad? Este inicio de la carta del Tratado de los Hechos nos hace una conexión entre el primer tratado y el que estamos nosotros considerando, ¿verdad? En Lucas, el Evangelio de Lucas, ¿de qué habla Lucas? Desarrollo de la iglesia. En el Evangelio de Lucas. Nacimiento de Juan, anuncio del nacimiento de Jesús. El enfoque es la vida de Jesús, la vida, obra, la pasión, muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el enfoque, ¿verdad? La obra que comenzó nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Entonces, los primeros 5 versículos de este tratado establecen una conexión, y esto fue parte de lo que ustedes estudiaron para esta noche, así que les voy a pedir algún voluntario que quiera leer esos primeros 5 versículos del libro de los Hechos. Hermana Rosana, seguro. Del 1 al 5. Del 1 al 5. Hechos 1, 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Pues ahí está la conexión. O sea, él comienza el tratado, pero como un buen escritor, da un buen resumen, un breve resumen de lo que estaba en el tomo anterior. Dice: yo te escribí este tratado anterior y el enfoque fue fíjese, el contraste con la manera de escribir de Pablo es notoria, ¿verdad? Pablo todavía estaría hablando. Sí, Lucas es incisivo, ¿verdad? Como buen médico, va directo a la incisión, trata el asunto y vamos a lo próximo. Pues él comienza ese segundo tratado, obviamente dirigiéndose a la persona a quien le escribe, y le habla un poco sobre lo que estaba anterior. Ya nosotros hemos mencionado el enfoque del Evangelio de Lucas. Ahora, aquí comienza hablando sobre la función o parte de lo que Jesús tenía preparado para la iglesia. Les adelanta algo que habría de suceder, una promesa que les presenta Dios a los hermanos de la iglesia. ¿Cuál era esa promesa? Ser bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Y nosotros hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Ayer el pastor en la predicación estaba hablando sobre la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuál es el requisito para que el Espíritu Santo more en la vida de la persona? Ser salvo. La persona sea de Cristo. Que la persona sea de Cristo. Amén. Nosotros decimos ser salvo. Nuevamente, ustedes perdonen que yo insista, ¿verdad? Yo sé que ustedes saben las contestaciones, pero a veces nosotros hablamos de una forma que la persona promedio no nos va a entender.
¿verdad? Cuando le decimos yo soy salvo y la persona va a decir, ¿qué es eso? Exacto, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que significa eso y en nuestro argot, ¿verdad? El idioma, para así decirlo, que nosotros hablamos entre nosotros, pues está muy claro. No obstante, la persona promedio muchas veces se pierde en las palabras. Y lo que queremos es que la palabra los salve, no que la palabra los pierda. Pues para ello siempre vamos a ir a lo más sencillo. Pues aquí Lucas dice, por Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Ya habían pasado 40 días. ¿Cómo se llama el día aquel en el cual vino el Espíritu Santo sobre cada uno de los discípulos? Pentecostés, ¿verdad? 50 días, ¿verdad? Después del domingo de las primicias. Pues ya faltarían aproximadamente unos 10 días, ¿verdad? 10 días después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo 40 días, 10 días más. Y le dice dentro de no muchos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. En el caso nuestro, como esto es algo que ya es parte de nuestra realidad, lo miramos y tal vez le pasamos por encima y no le damos mucha atención. Pero esto no era poca cosa lo que le estaba diciendo el Señor a ellos. Sucedería algo maravilloso, glorioso en su vida. Algo sobrenatural. Algo al cual usted y yo ya estamos acostumbrados. Hay personas quienes le hacen algún tratamiento médico y tienen que vivir, qué sé yo, con una prótesis. Y esa prótesis le ayuda, le facilita hacer ciertas funciones en su vida. Y llega el momento en el cual se acostumbra a eso. Y pasa la vida desde el momento que se acostumbra a esa prótesis, sin darle un segundo pensamiento a que lo tiene. Sin embargo, cuando pensamos si se lo quitaran, la vida se le complicaría muchísimo. En el caso nuestro, el Espíritu Santo, desde el momento que nosotros hemos recibido a Cristo Jesús por Salvador, nos acompaña. ¿Y cuál es la palabra que utiliza la Biblia para referirse al Espíritu Santo? Consolador. Es nuestro consolador. ¿Verdad? Consolador, cuando usted busca la definición de la palabra consolador, es alguien que ayuda en un momento de dificultad, ¿verdad? Alguien que te consuela, que te da alivio de un dolor, ya sea emocional, ya sea físico, espiritual. Y la palabra en griego para paráclitos, ¿ese qué significa? El que camina al lado que camina al lado tuyo. Exacto. Algunas personas dicen que una palabra mejor que consolador, ¿verdad?, pudiera ser el confortador. Sí. En confortador. La palabra confortador, la raíz de esa palabra es fortis en latín, significa fuerza. Y el Espíritu Santo es el que nos da fuerza, el que nos da ánimos para nosotros poder hacer las cosas que tenemos que hacer, el que nos habilita, nos capacita. Es verdad que uno no lo puede ver ni no puede, o sea, es como que algo que obra en la vida de uno tan sutilmente pero con tanto poder a la misma vez que como que uno no lo puede explicar obviamente. Exacto. Pero es maravilloso la obra que el Señor hace. Amén. Y estoy seguro que el Señor quiere que nosotros seamos lo suficientemente sensibles para poder percibir la presencia del Espíritu Santo. Y de hecho estoy seguro que lo hemos hecho. Hay veces que no nos fijamos, ¿verdad? Pero por eso es que el Señor quiere que tengamos intimidad con Él de manera continua. Por eso es que Pablo exhorta a que oremos sin cesar. La oración es el hablar con el Señor de manera continua. Estar conscientes de su presencia. Y cuando nosotros practicamos aquello que el Señor nos manda a través de su palabra, la sensibilidad nuestra incrementa. ¿Verdad? Usted ejercita cualquier parte de su cuerpo. Hay ciertas cosas que ustedes degustan. ¿Verdad? Yo siempre he dicho que el paladar mío no es muy bueno porque a pesar de yo tener un buen instrumento en mi rostro que parecería que yo podría oler
el café en Brasil, realmente yo padezco de rinitis y los olores pues a veces se me dificultan, a veces se me quedan por día, ¿verdad? Yo paso por al lado de un olor fuerte y a veces se me queda y yo digo, y todavía huele a eso y realmente no es la rinitis. Pues en el caso el olfato sabemos que está unido al gusto. Pues yo siempre he dicho, hay ciertas cosas que las personas degustan, las que tienen buen paladar, y dicen, esto sí es muy exquisito, y acá, yo siempre digo el chiste de la hermana Miriam. Un día me trajo un chocolate Godiva, me dice, te traje este chocolate para ti, este es un chocolate fino, y yo decía, muchas gracias. Yo decía, pero si supiera que para mí es lo mismo que un Snickers o cualquier otro, ¿verdad? Porque el chocolate es chocolate. Hay personas quienes, por ejemplo, mi esposa Lisa, ella puede comerse un chocolate, ella puede degustarlo. Y pues yo no, yo me lo echo a la boca y lo mastico. Ella me dice, ¿por qué tú lo masticas? Pues yo digo que usted debe poder llegar el momento de hacerlo suficientemente accesible al Espíritu Santo como para poder percibir su presencia, para poder sentirlo. ¿Verdad? Yo sé que esto es un tema para otro estudio, pero sabemos, hay personas quienes dicen que eso es antropomorfismo y que no, el Espíritu Santo pues no se siente. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo. Yo digo, el Espíritu Santo mora en nosotros y de la misma manera que yo percibo las palpitaciones de mi corazón, yo puedo percibir la presencia del Espíritu Santo si yo soy lo suficientemente sensible a su presencia. Pues Lucas está hablando está hablando de la iglesia en sus inicios. Una expresión que se utiliza para hablar sobre la iglesia en sus inicios es la iglesia primitiva. Ahí también tengo un poquito de problema con esa palabra porque a veces pienso en el tiempo de allá de los cavernícolas. Pero primitiva lo que quiere decir es en sus inicios. Pues eso es lo que está presentando Lucas en esta porción, ¿verdad? Ahora él conecta la obra y la enseñanza de Cristo con aquellos que estuvieron con él. Esa conexión, los discípulos, los apóstoles, todos ellos quienes estuvieron en la presencia del Señor y recibieron la gran comisión que nosotros leemos allá en Mateo 28, todos ellos tenían que continuar la obra que el Señor les había encomendado, y el reino de Dios que se acercó en Cristo ahora se extendería por todo el mundo gracias a la obra de los hermanos en la iglesia. Pues cada uno de nosotros tiene una parte integral, una función importante que ejercer. Muy bien, pues voy a saltar unas cositas aquí. Está una preguntita. Quisiera que fuéramos a 1 Corintios 12. Amén. Yo no lo tengo aquí en la pantalla, pero si alguien quisiera participar y leerlo bien fuerte, de modo que se escuche acá al frente y se pueda grabar. Ahorita estábamos hablando sobre lo que son los dones. Es importante que cada uno de nosotros utilice el don que Dios nos ha dado para poder contribuir a la obra de la iglesia aquí en la tierra. Y una de las cosas que yo siempre he pensado y lo digo a menudo es que no existe un cristiano sin don. Yo pienso que eso no es posible. Si usted es una parte integral del cuerpo de Cristo, quiere decir que usted tiene una función. Y si tiene una función, quiere decir que Dios le ha capacitado en algo. Y eso es la definición de don. Amén. Pues es necesario que nosotros comprendamos esto. 1 Corintios 12, 14 al 26. Lorian, por favor. Dice así. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo, que parecen más débiles, son los más necesarios.
Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Amén. Aquí Pablo, en su estilo muy particular, está diciendo algo muy profundo, utilizando muchas palabras, ¿verdad? Está dando mucha ilustración para una misma cosa, subrayando particularmente que cada miembro de la iglesia es una parte integral importante. Todos somos importantes, ¿verdad? Entonces, cuando yo miro esto, yo pienso que la intención de Pablo, cuando utiliza palabras como digno o indigno, decoroso o indecoroso, no está refiriéndose a que esa es la manera en la cual debemos tratar a los hermanos o ver a los hermanos. No es que usted sea indigno. De hecho, yo pienso que todos somos indignos de recibir a Jesús. Quien nos dignifica es el Espíritu Santo. Amén. Dios mismo es el que nos hace dignos de su presencia. Ninguno de nosotros se merecía que el Señor diera su vida por nosotros. No obstante, Él lo hizo como un regalo, ¿verdad? Por gracia somos salvos. Ahora, Pablo está hablando sobre cada uno de los miembros de la iglesia y haciendo la comparación con cada uno de los miembros del cuerpo. El yo de la iglesia es Jesús. Cuando yo pienso en el cuerpo, uno no dice, bueno, uno puede decirlo, ¿verdad? Usted puede decir, me duele el dedo o me duele el pie, pero por lo general es, tengo dolor. Y usted se enfoca en esa parte del cuerpo que a usted le duele, porque le puede doler la mano, le puede doler la oreja, le puede doler cualquier parte de su cuerpo, pero quien se duele es usted. O sea, yo me conduelo. En el caso de la iglesia, la comparación que hace Pablo es similar. Él dice, si alguien en la iglesia está atravesando una situación adversa, todos padecemos. O sea, todos sentimos tristeza, sentimos dolor por la persona, o debe ser así al menos, ¿verdad? Si eso no está sucediendo dentro de la iglesia, entonces yo pienso que está sucediendo algo triste. Tenemos que cuestionarnos realmente dónde está nuestro corazón. Pues, una serie de preguntas que quiero que formulemos nosotros aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de las diferencias de los hermanos en la iglesia? ¿Cuál es la importancia de la diferencia de los hermanos en la iglesia? Que cada uno tiene una función. Y esa función de uno no es necesariamente igual a la función de otro. Amén. Y todas las funciones son importantes. Amén. Adelante. Son muchas necesidades, no todo, pues, como una persona, pues, no si todos fueran, por ejemplo, si todos fueran maestros, pues ¿quién es el estudiante? Y si todos, ¿verdad?, hicieran un ministerio en una iglesia, pues entonces los otros, ¿quién los puede hacer? O sea, Dios. Amén. Dios es tan maravilloso que Él reparte esos dones a la iglesia, y vamos a hablar como a la congregación, ¿verdad? Porque también pues, las iglesias se dividen en congregaciones. Y en esa Dios añade a la iglesia como las personas que tengan diferentes dones para su gloria, para llevar el evangelio. Amén. Vamos a saltar a Efesios. Hay dos pasajes que vamos a estar considerando en Efesios. Uno se encuentra en el capítulo 4 y otro en el capítulo 5. ¿Alguien que quiera leer en el capítulo 4? Versículos 11 al 16. Y alguien que lea capítulo 5, versículos 29 y 30. Úrsula, capítulo 4, versículos 11 al 16. Y alguien que lea el capítulo 5, versículos 29 y 30. Rosana. 5, 29 y 30. 4, 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, Amén. de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Antes de ir a la porción que va a leer la hermana Rosana, ¿verdad? That's a mouthful, dirían en inglés. Si ustedes se fijan, todo lo que leyó la hermana Úrsula es una oración compuesta. Sí. ¿Verdad? En el versículo número 11 comienza con letra mayúscula y él mismo constituyó. Entonces hay un punto y coma, ¿verdad? Que son distintas cláusulas, pero si usted sigue viendo, no hay otra oración. No. Termina con la palabra amor en el versículo número 16. Casi todas. Pablo tenía mucho que decir y decía, es que yo quiero incluir todas las ideas que el Señor pone en mi corazón, quiero escribirlas todas aquí para que entiendan bien de qué se trata lo que vamos a estar hablando. Aquí está hablando sobre las distintas funciones, ¿verdad? Está hablando sobre apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros, ¿verdad? Son 4, no son pastores y maestros, está hablando de pastores y maestros que hemos explicado en otras ocasiones. Es la función, una de las funciones más importantes que tiene el pastor, que es la de enseñar. Pero vamos a ir a ese punto, ¿verdad? Apóstoles, eso es algo que se ha tergiversado. Hoy día hablan de apóstoles aún. A veces yo quisiera darle el beneficio de la duda pensando que están utilizando la palabra de manera bien general, ¿verdad? Porque la palabra apóstol lo que significa es enviado. De hecho, cuando uno mira distintos libros que estudian, los distintos libros en el Nuevo Testamento, hay algunos lugares donde se habla sobre apóstoles más allá de los 12 que había, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se refiere a Bernabé como apóstol, cuando se refiere a Santiago, como Santiago el hermano de nuestro Señor Jesucristo como apóstol, pero sabemos que los apóstoles eran 12. ¿verdad? En los evangelios se presentan cuáles eran estos y vemos nosotros que al principio del libro de los Hechos se menciona, se hace un listado de cuáles son estos. De hecho, el libro de los Hechos, cuando usted lo estudia, no se mencionan muchas más personas, ¿verdad? Se llama Los Hechos de los Apóstoles, pero el libro original se llamaba Hechos, pues la traducción quizás sería Hechos de Hombres Apostólicos, y de los cuales se menciona dentro de ese libro. Pedro es uno, Jacobo, ¿verdad? Santiago, el hermano de Juan, cuando se dice que fue para ser martirizado, y se menciona Juan, ¿verdad? Entonces los demás se mencionan al principio brevemente, o sea que a pesar de que se llaman los Hechos de los Apóstoles, realmente es la historia de la iglesia primitiva, y obviamente hay una porción bien grande que habla sobre Pablo. Pues miramos nosotros la palabra apóstol. Había 2 requisitos muy importantes que hemos estudiado en distintas ocasiones que eran necesarios para poder ser apóstol. Uno de ellos era que se hubiese visto al Señor, que hubiese visto al Señor en vida, que hubiese estado con Él. Y la otra es que lo hubiese visto resucitado, lo hubiese visto en su resurrección. Considerando esos 2 requisitos importantes, que era lo que utilizaban, ¿verdad? Cuando fueron a escoger a quien vendría a suceder a Judas el traidor. ¿Quién fue el que vino a sucederle? Matías. Este otro trivia, ¿verdad? Pues Matías. Pues los 2 requisitos que estaban considerando ellos eran eso: que hubiese visto al Señor en vida y que hubiese visto al Señor resucitado.
Y Pablo, cuando hablas sobre sus méritos para ser considerado apóstol, él decía, yo mismo soy apóstol, porque él vio al Señor en su resurrección, el Señor se le presentó a él resucitado. Pues los apóstoles ciertamente tendrían una función hasta un momento. Esta función del apóstol, el profeta, el evangelista, serían funciones itinerantes, ¿verdad? Tendrían una función mucho más abarcadora. Los apóstoles serían unos líderes sobre todas las iglesias, o sea, sobre la iglesia en la totalidad, en su universalidad. Los profetas, más allá de presentar mensajes de cosas que habrían de suceder que le fueran reveladas por Dios, ellos hablaban la palabra de las cosas que Dios mismo les decía en su corazón que debían predicar a las personas. La palabra profetía en este tiempo, lo que significa, ¿verdad? La función práctica que tiene es aquel que predica. Hay personas quienes han visto esto, ¿verdad? Lo han glamorizado y han querido hacer pensar que aquellos quienes son profetas en el día de hoy son personas quienes pueden ver el futuro. Nosotros podemos ver el futuro mirando la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios íntegramente, podemos presentar los eventos escatológicos, o sea, los eventos del fin, los eventos que han de suceder porque Dios mismo ha presentado en su palabra lo que nosotros tenemos que saber al respecto. Pues los profetas iban de iglesia en iglesia predicando el mensaje que Dios ponía en su corazón, pero ese mensaje era el que Dios les presentaba. Fíjense, para nosotros en el 2024, casi 2025, muchas veces se nos hace difícil remontarnos a ese tiempo. Para pensar, cuando estamos pensando en los eventos de la Biblia, de la iglesia primitiva, era primitiva en muchos sentidos. No solamente porque era en el inicio, pero había mucha facilidad con la que nosotros contamos hoy día que no tenían ellos. Hemos dicho en otras ocasiones que pues aquí el que menos Biblias tiene puede que tenga 3 Biblias en su casa, ¿verdad? Y si no tiene una Biblia física, pues tiene un celular, una computadora donde puede acceder a distintas traducciones, puede verla en español, inglés, en distintos idiomas, distintas versiones, etc. Esta iglesia de la cual nosotros estamos hablando estaba 1400, 1500 años antes de la imprenta, ¿verdad? 1400 años antes de la imprenta. La facilidad para poder tener una Biblia escrita no era la que tenemos nosotros hoy, ¿verdad? Eran estos rollos, y para usted poder tener una Biblia completa, se dice que obviamente no había imprenta, por lo tanto había que pasarla a mano. Y eso sería algo bien costoso. Había quienes se dedicaban, ¿verdad?, a escribir. Dicen que le costaría a una persona el sueldo, el salario de un año para tener una Biblia en su posesión. Y eso es lo que hacía, ¿verdad? Saltamos en los evangelistas. Los evangelistas pues eran los que trabajaban con los grupos en masa, ¿verdad?, llevando el evangelio, pero a grupos grandes, en distintos lugares, por eso eran itinerantes. Quienes estaban en la iglesia local eran los pastores maestros. La persona promedio pues no tenía una Biblia a su haber, y las personas quienes se convertían venían de religiones paganas, por lo tanto no tenían un trasfondo, un conocimiento como el que teníamos nosotros antes de llegar a los pies de Cristo Jesús. Porque si usted piensa, usted dice, hay muchas cosas que son problemáticas respecto a ciertas denominaciones porque presentan una historia equivocada, una historia que no es real, ¿verdad?, en la cual nosotros no podemos confiar. Sin embargo, eso nos sirvió mucho de base para poder entender lo que habría de suceder con nuestras vidas en el momento que Cristo Jesús vino a ella. Me explico, ¿verdad? Yo antes de venir a los pies de Jesús, pues yo visité muchas iglesias. Yo hice mi confirmación con la iglesia católica ya después de grande, estando en la escuela superior. ¿Por qué? Pues porque yo tenía un vivo celo por buscar al Señor, por tener una relación íntima con Él. Y si a mí me invitaban para ir a una iglesia, la que fuera, yo iba y pasaba al frente, pero no sabía lo que era eso. Vengan al frente si quieren oración. Y yo recuerdo desde muchacho, yo les he contado una foto que existe en algún lugar que todavía no doy con ella,
Cuando vivía en Nueva York, estaba en sexto grado, en una clase de arte, en el anuario de esa escuela, aparece una foto mía, con un papel en la mano, ¿verdad? De una clase de caligrafía, y lo que dice allí es, "Man cannot live on bread alone". No solo de pan vive el hombre. Y eso fue algo que escribí yo, ¿verdad? ¿Y cómo llegó a mi mente? Pues porque yo lo leí, alguien me lo enseñó cuando yo era muchacho. A lo que me refiero con esto es que hay muchas cosas que nosotros tenemos como ventaja en lo que respecta al conocimiento previo, escritural, aunque sea errado, algo teníamos como conocimiento. Las personas quienes estaban en ese tiempo venían de unas religiones paganas. Se les hablaba de Jesús, se les hablaba del Evangelio, pero lo que ellos estaban recibiéndolo por primera vez. Yo estoy pensando en eso. ¿Qué estudiaban ellos cuando se reunían? O sea, las escrituras, el Antiguo Testamento. Sí, mira, el primer libro que se dice que se escribió del Evangelio fue Marcos, ¿verdad? Y fue para allá para el año 60 después de Cristo. Por lo tanto, la mayor parte de la enseñanza era oral. Hay una tradición oral que es muy profunda en el pueblo judío. Obviamente, hasta el tiempo de Jesús, pues ellos contaban cuando se refiere a la Biblia, el Nuevo Testamento, están hablando del Antiguo Testamento. Para nosotros la Biblia incluye el Nuevo Testamento porque este es el Nuevo Pacto y está registrado, ¿verdad? Y el Señor mismo lo inspiró. Pero en ese momento, cuando ellos iban a estudiar, dependían del pastor maestro. Por eso es que esa función era tan y tan importante, porque esa es la persona que les iba a llevar a los pies del maestro. Les enseñaría al microdetalle qué era lo que Dios quería que ellos supieran respecto a su hijo. Y por eso era tan importante, ¿verdad? Entonces esto eran de la iglesia local, hermana Lorian. Yo estaba pensando que en un momento Jesucristo le dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo le iba a recordar las cosas que ya Él le había enseñado, que Jesús le enseñó a ellos porque se le iban a olvidar. Amén. Pues yo pienso que, por ejemplo, hoy en día nosotros el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. O sea, es lo mismo. En ese caso era la enseñanza de Jesús. Y pienso yo que cuando ellos se reunían, ese mismo Espíritu Santo les recordaba lo que el Señor le hablaba, la bienaventuranza, todas esas cosas que el Señor le habló, además de la palabra, Amén. ¿verdad? Que es lo que ellos también, pero también la enseñanza de Jesús, pienso yo que ellas la seguían, como tú dices, en lo enseñado, hablado. Amén. Pues Lucas le está presentando a Teófilo, ¿verdad? Este detalle tan y tan importante. Ahora aquí vemos que Pablo subraya cuáles eran las funciones de cada una de las personas dentro de la iglesia. Nosotros pensamos en la iglesia local, pero la iglesia es un conglomerado aún mayor. Cuando decimos iglesia, eclesia, estamos hablando de una iglesia universal. La iglesia en todos lugares del mundo, pues había personas quienes tendrían que regir sobre el todo, ¿verdad? Y de esa manera, pues la estructura sería un poquito más compleja. Adelante. Otro comentario que estaba pensando también es que me viene a la mente que también en Primera de Corintios dice que en el capítulo 12 de que habla también de los dones, ¿verdad? Ajá. Dice que procuremos los mejores dones. O sea que yo pienso entonces que los dones también uno los puede pedir al Señor, pero Él es el que los da. Amén. Pero también pienso que también Dios lo da también según la necesidad de cada congregación. Correcto. Porque también me estoy recordando que cuando se pusieron los primeros diáconos era que había una necesidad que había que suplir, unos tenían que llevar la palabra, otros servir las mesas. Amén. Y entonces había esa necesidad y es bien importante ver esto porque aún para esa labor que quizás uno piensa que eso es algo menor que servir las mesas, decía que tenían que estar llenos del Espíritu Santo y gente de testimonio, o sea que eso no es cualquiera que lo... O sea que a veces ponemos como que menos ciertos ministerios porque no es para hacer frente a dar un estudio, no es así, porque si uno va a la palabra entiende que todos son importantes. Amén. Amén. Eso es precisamente lo que estábamos viendo ahorita, ¿verdad? Es necesario nosotros subrayar la funcionalidad y la importancia de cada uno de los ministerios dentro de la iglesia. Ahora, esta labor que realizaba el pastor maestro, Pablo subraya que tiene una finalidad.
Y la finalidad es preparar a todos los que están dentro de la iglesia, ¿verdad? Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, para levantar. Hay otros lugares donde se dice equipar. Hay una palabra en griego que es catarsein, algo así. Estoy pensando en catarsis, pero no es catarsis. Catarsein, que es una palabra que se utiliza para hablar sobre la función que tenía el médico al momento de enderezar un hueso que estaba fuera del sitio, ¿verdad? Pues el enseñar la palabra nos ajusta, nos ayuda a poder estar de la manera que Dios quiere que nosotros estemos. Pues Pablo está subrayando, y por eso es que son tantas las palabras que utiliza él para poder llegar a la idea. Le dice, para llegar a la estatura de un varón perfecto, ¿verdad? La medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro comparable siempre va a ser Jesús. Amén. Siempre nos vamos a quedar cortos, ¿verdad? Sin embargo, esa es nuestra aspiración, debe ser nuestra aspiración en todo momento. Y es por eso que la palabra de Dios es presentada por los distintos funcionarios, ministros dentro de la iglesia, son tan importantes. Es necesario que nosotros podamos cada día continuar siendo capacitados para poder llegar a la meta, que es llegar a la estatura de Cristo Jesús. ¿Llegaremos allí? Pues ciertamente no vamos a llegar en esta vida, pero esa es nuestra aspiración. Nuestra vida todos los días vamos a comparar nuestro yo con el yo de ayer. Si hoy yo no estoy mejor que ayer, pues hay algo que está mal. Mañana debo ser mejor que hoy. Y así sucesivamente. No porque el ser mejor que hoy es lo que me va a dar la salvación, sino es porque es lo que agrada al Señor, es lo que Él demanda de mí. Entonces, continúa hablando sobre que ya no seamos niños fluctuantes. Esta comparación, ¿verdad? Que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, y la comparación es que ya no seamos como niños. Amén. Hay una expresión bien puertorriqueña que es que capacidad. Así decía mi padrastro, ¿verdad? Alguien hacía algo que era incorrecto, decía, qué capacidad. No se acaba de criar. Y la expresión es esa, ¿verdad? O sea que uno puede esperar ciertas actitudes, ciertas acciones malavidas de parte de un niño, de parte de un adolescente. Sin embargo, después que una persona ha vivido suficiente, uno esperaría que hubiera una cordura, ¿verdad? Una sobriedad en su vida y que se pueda haber manifestado en sus acciones. Entonces habla sobre algo importante, bien práctico en lo que respecta a nosotros poder crecer en la palabra, que es que no nos dejemos engañar. En nosotros ser capacitados cada vez más, quiere decir que no vamos a ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, presenta Pablo en esa porción. Entonces, cierra esta porción haciendo énfasis en el cuerpo de la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. O sea, la unidad. Es bien importante que nosotros estemos siempre remando en la misma dirección, de modo que podamos nosotros cumplir con la demanda que tiene el Señor de parte nuestra. Hermana Rosana. Sabes que yo estaba buscando este verso y lo tenía en la mente desde el principio y no lo encontraba. Adelante. Y ahora lo voy a leer. Mira, es el 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Vemos nosotros aquí algo bien importante, lo que respecta a cómo nosotros debemos tratar el cuerpo de la iglesia. El contexto de lo que estamos viendo ahí no tiene que ver necesariamente con la iglesia, o sí tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Pero se habla sobre cómo el marido va a tratar a su esposa. Pero la comparación no deja de ser importante, ¿verdad? Habla sobre cuál es la relación de Cristo para con nosotros, la iglesia. Entonces, hablando sobre la actitud, si podemos llamarlo de ese modo, el proceder de Jesús hacia nosotros, siendo nosotros su cuerpo. ¿Verdad? Él no nos aborrece porque nosotros somos su cuerpo, por el contrario. De más está decir que sabemos que Él nos ama. ¿Verdad? ¿Cuál es la evidencia de que Él nos ama? Pues que dio su vida por nosotros.
no teniendo que estar entre la escoria de este mundo, él no tomó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, como dice Pablo en Filipenses. 3 preguntas. ¿Qué deben hacer las autoridades que Jesús puso en la iglesia? Las autoridades siendo los apóstoles, que ya no están, ¿verdad? Los evangelistas, los profetas, los pastores maestros. ¿Qué deben hacer? Utilizar sus dones para edificación de la iglesia. Amén. Amén. ¿Pastor? Sí, eso mismo. Para la edificación de la iglesia, cada cual tiene su función, ¿verdad? Amén. Su importancia. Todo el día, todo el tiempo procurar el crecimiento de aquellos quienes pertenecen al cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo ocurre el crecimiento en la iglesia? ¿Es solo una labor pastoral o también general? ¿Es algo de cada individuo o de todos los miembros? La pregunta principal es ¿cómo ocurre el crecimiento en la iglesia? Yo pienso que ejerciendo esos mismos dones que Dios nos da, pienso yo, ¿verdad? Cuando uno lo ejerce, Amén. hay un crecimiento. Amén. ¿Verdad? Y obviamente también tenemos que definir qué es eso de crecimiento en la iglesia. ¿Qué ustedes entienden cuando... ¿Qué pudiéramos entender cuando decimos crecimiento en la iglesia? Ajá, una madurez. Madurez, crecimiento espiritual, dice la hermana Acercando Lucy. a la plenitud de Cristo. Amén. Ese es el crecimiento al que nos estamos refiriendo. Ahora hay personas quienes piensan en el crecimiento de la iglesia en números. ¿Verdad? Hoy la congregación tiene tantos hermanos. Pasado mañana son tantas personas visitando la congregación. Eso es un crecimiento, pero ese no es el crecimiento más importante. Porque cuando sabemos quiénes son los verdaderos miembros de la iglesia es cuando vemos el fruto. ¿Verdad? Ese es el verdadero crecimiento que queremos nosotros ver. Ahora, esa labor, ¿a quién le corresponde? A todos. Todos, porque todos tenemos que dar cuenta de nuestros hermanos. Por lo tanto, Amén. nosotros quizás hayan algunos que son expresamente los maestros de la palabra, pero todos tienen que demostrar vivir la palabra. Amén. Todos tienen que enseñar. Y ahorita estábamos hablando sobre la cultura individualista en la cual nosotros nos encontramos. Sí. ¿Verdad? Y esta palabra del sometimiento es una palabra malsonante, ¿verdad? Una palabra antipática en nuestra cultura. Decir yo vivo sometido, ¿verdad?, a la voluntad de Jesús. Pues hay personas que dicen, pues está bien, porque Él es Dios, pero nosotros tenemos que vivir sometidos los unos a los otros también. Y no solamente el pastor tiene autoridad sobre nosotros, ¿verdad?, dentro de su función pastoral, pero todos los líderes de la iglesia tienen que estar sometidos a la congregación, porque cada uno de nosotros está velando el uno por el otro. Somos guardas los unos de los otros ante Dios. Por lo tanto, cuando vemos que alguno anda en pifia, para así decirlo, ¿verdad?, perdonen la expresión pueblerina, es necesario nosotros identificarlo en amor, por supuesto, pero es bien importante reencarrilarnos, hermana Lucy. Sí, estoy hablando de la iglesia y de los pastores. Están megas iglesias, ¿verdad? Tienen 40.000 personas que, como el de Texas. Sí. Y después yo vi un video de una iglesia de esas enormes, que es un mundo, vacía, en ruinas, con polvo los muebles. Pero ¿cómo el Señor verá esas megas iglesias así con tanta gente y con a veces doctrina de las que no son exactamente bíblicas? Yo creo que usted tiene la pregunta tiene la contestación. ¿Verdad? Usted acaba de decir, a veces cuando son doctrinas que no son bíblicas, pues ya sabemos que no es iglesia. Dios está mirando la iglesia. Y yo creo que la iglesia, obviamente, esto sería una opinión muy personal, yo no creo que una iglesia que tenga tantos miembros, o sea, una congregación que tenga tantos miembros, sea posible de genuinamente darle seguimiento a cada uno de los miembros de la iglesia. Me parece que para que la iglesia sea funcional, tiene que haber cierta intimidad. Amén. Y obviamente el número, pues eso puede variar de un lugar a otro y depende de cuántas personas estén liderando ese lugar. Pero para contestar de manera bien breve la pregunta que usted formula, es que hay iglesia que no es iglesia. Hay iglesia que lo que tiene de iglesia es solamente el nombre. La iglesia tal, ¿verdad? Y entonces ahí se reúnen tantas personas. Pero ¿cómo sabemos nosotros si realmente es parte de la iglesia? Pues mirando el fruto. Pero que yo me pregunto si hay personas dentro de esas iglesias que en verdad que son fieles. Yo no lo dudo. O sea, No lo... En ese sentido,
Eso yo, no sé. Sí. Y es muy lamentable, ¿verdad? Es muy lamentable. Pero, nuevamente, eso se centra en la pregunta que estamos formulando. El crecimiento de la iglesia, pues no podemos nosotros medirlo numéricamente. El crecimiento de la iglesia se mide en el fruto que produce cada uno de los miembros dentro de la congregación. Hermana Rosana. Que sí, como en el verso 16, es bien importante que haya unión y que nos ayudemos unos a otros. Amén. Porque ahí es que hay crecimiento. Amén. 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 La última pregunta de esta sección. ¿Es posible que Jesús use su autoridad para dañar su propio cuerpo? Es una de esas preguntas bien difíciles. No. Porque no va a destruir. ¿Cómo ser parte de su cuerpo y estar bajo su autoridad te brinda paz? ¿Cómo ser parte del cuerpo de Jesús y estar bajo su autoridad te brinda paz? A ver, no todos a la vez, uno a la vez. Pues, hay que él hace la obra en uno. Estábamos hablando de estar sometidos, ¿verdad? Sí. Qué bueno saber que manda a alguien, Claro. ¿verdad? El que manda, el que tiene que mandar. Amén. En casa, El que puede mandar. la mayor de mis hijas, luego de que ella se casó, ella decía, "Ay, yo no quiero ser grande." Ella visitaba y decía, "Ay, papi, tan bueno que era cuando estábamos aquí." Ella lo decía en verdad, en tono de broma, porque ella está felizmente casada. Pero ella decía, "Ay, tan bueno que era cuando estaba aquí en casa." Sí. ¿Verdad? Yo decía, too late. ya llegaste al punto que tienes que estar, ¿verdad? Pues la cosa a lo que se refiere ella es que con la adultez vienen unas responsabilidades que son muy grandes, ¿verdad? Y en lo que respecta a nuestra vida, qué bueno es saber que yo puedo poner el cruise control. Es más, no tengo que preocuparme por el cruise control. Antes hablábamos sobre esta tablilla que tenía alguien que decía, Jesús es mi copiloto. Y yo le decía al pastor, yo decía como que hay algo mal con esa imagen, ¿verdad? Yo decía, no, debe ser el piloto. Yo no quiero a Jesús de copiloto, yo quiero a él de piloto. Pues cuando estamos sometidos a la autoridad de Jesús, eso nos debe brindar paz. La parte de lo que yo oro todos los días. El Señor, permíteme conciencia de que tú estás en control de todo. Y eso es bien importante, ¿verdad? Nosotros a veces queremos estar en control de todas las cosas y queremos nosotros hacer y deshacer, pero la vida no se trata de eso, la vida del creyente. Se trata de confiar en el Señor y ponernos en sus manos y que Él haga con nosotros como quiera. Pues en la vida de la iglesia no es distinto, ¿verdad? La iglesia está puesta para que nosotros velemos los unos por los otros, pero todos, como parte de un mismo cuerpo, estando bajo la autoridad de la cabeza del cuerpo, que es Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir terminando. Vamos a Hechos 2, 46 y 47. Y Hechos 5, 12 y 13. Hechos 2, 46 y 47. Si no quiero que lean las mismas personas de nuevo, hermana Úrsula puede leer Hechos 2, 46 y 47. Y Rosana puede leer Hechos 5, 12 y 13. Para que no lean los mismos. 2, 46 y 47. 46, 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Esto es un pasaje, ¿verdad?, que hemos visto nosotros en distintas ocasiones. Amén. Hablando de la iglesia en sus inicios. ¿Qué significa perseverar? No sé cómo decir. No darse por vencido. Perseverar. Estaban ahí. ¿Cuán importante es perseverar y en qué cosas debemos nosotros perseverar en la vida? En la comunión con el Señor. En la comunión con el Señor, La comunión con los hermanos. la comunión con los hermanos. Amén. En la oración. Debemos perseverar en la oración. El estudio de la palabra. Amén. En las distintas responsabilidades que Dios nos da. La conversación.
¿verdad? Si el Señor te ha dado la bendición de poder ser un empleado de una empresa, hay que perseverar en hacer lo correcto. Claro. Si te ha dado la bendición de poder ser padre, hay que perseverar en la crianza de los hijos. Y, ¿verdad? Todas las cosas buenas. Y el Espíritu Santo pues nos muestra Amén. en qué debemos nosotros Claro. continuar perseverando. Pero aquí dice, y perseveraban unánime. Yo creo que la hermana Rosana estaba utilizando esa palabra al principio del estudio, ¿verdad? Unánime. Pero ¿cómo es eso de perseverar unánime? Pues todos un tenían mismo ánime. sentir, en un solo ánimo. Era unánime, es eso mismo, en un solo ánimo, en un mismo sentir. Sabían por qué estaban allí y entonces eso estaba en su mente, en su corazón. ¿Dónde estaban perseverando? Juntos en la casa. Pero dice ahí, cada día en el templo. Sí. Y partían el pan en las casas. Iban al templo. Sí, sí, porque recuerden que la iglesia comenzó en Jerusalén. Y aún ellos eran, para todos los efectos, judíos. ¿Verdad? Que nosotros vemos ese corte, esa distinción entre judío y cristiano en el 2024. Pero recuerden, era una misma cosa en ese momento. Porque era ese pueblo el que estaba esperando el Mesías. Así es, amén. Por lo tanto, debería ser la iglesia judía. Pues la iglesia judía, pero de Cristo. Amén. Porque ellos eran los que estaban esperando al Mesías. El Mesías venía para ellos primero. Pues seguían yendo al templo. Entonces iban a las casas y tenían comunión. Esa es la verdadera comunión. Cuando podemos partir el pan, podemos comer juntos en paz. Esa es la comunión. Hermana Pero Rosana. entonces estaban los fariseos allí en el templo y todo, aunque no creían en Jesús. Sí. ¿Cómo era Sí, eso? sí, porque el templo, pues para todos los efectos, era el mismo templo que estaban ellos antes. Por eso. Aquí. Quienes estaban ahí ahora, para todos los efectos demás, eran los del camino. Sí. Recuerden que estaban comenzando. Para que del templo, si miramos el detalle, no era como que un salón donde estaban todos juntos, porque estaba el lugar santísimo, el lugar santo, ahí no entraba nadie, Exacto. que fueran los sacerdotes. Ya en el atrio, en la parte de afuera, que en el tiempo de Herodes, pues Herodes había hecho como unos pórticos, o sea, eran como unas terrazas, unos pasillos, un techo y otras plazoletas que estaban al aire libre. Sí. Pues ahí se reunían, había uno famoso que se llama el Pórtico de Salomón, donde iba Jesús, y también allí se reunían los mismos apóstoles. O sea, pues aquí hay un grupito, este grupito es la iglesia, y por allá estaban pues los otros judíos, pues, todos dentro del atrio del templo, de la verja del templo. A ver, hermana Lucy. Sí, yo no había esa pregunta. ¿Verdad que entonces lo que enseñaban en el templo eran los libros de los profetas también, verdad? Cecilia. Porque el Señor leyó Isaías. Sí, Sí, esa es la Biblia. Recuerden que estábamos hablando que no hasta el año 60 después de Cristo es que está el primer evangelio que nosotros conocemos. claro. Sí. Eso decían de Apolo, cuando decía Apolo era poderoso en la escritura. ¿Qué escritura es? La Biblia, el Antiguo Testamento. Porque para el tiempo que él vivía era que estaban sucediendo las cosas de los hechos y después se escribieron las otras Exacto. cartas de Pablo y los evangelios. ¿Ven? Fíjese, y esta parte que habla aquí ahora, ¿verdad? Habla sobre la comunión que tenían ellos entre sí, pero no se dice y teniendo favor con todo el pueblo. Y ese favor es que estaban congraciados con las personas, ¿verdad? Había quienes le detestaban, quienes eran los fariseos, quienes todavía no estaban dispuestos a aceptar la deidad de Cristo Jesús, y veían con malos ojos el que ellos estuvieran formando un grupo. No obstante, las personas en derredor le veían con buenos ojos, ¿verdad? Dice, tenían favor con todo el pueblo. Ellos estaban en comunión, en paz, por lo menos podemos decir, con las demás personas. Así que aquí todavía no había pasado lo de Esteban. Aquí Correcto. estaban juntitos ¿No? y tranquilos todavía. Exacto. Estamos en el capítulo 2 todavía. Sí, Sí, exacto. Entonces, algo bien importante, en el versículo 47, se nos dice que la iglesia iba creciendo, pero ¿quién los añadía? El Señor. Amén. El capítulo 5, versículos 12 y 13, hermana Rosana.
Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ujú. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Amén. Ay, esto, mano. Y esta porción es paralela a la que estábamos nosotros considerando ahorita, ¿verdad? Y habla unas cosas bastante parecidas. Dice, Pudieran juntarse con ellos. todos ellos estaban unánimes. O sea, todos los que habían aceptado a Cristo Jesús. ¿Y por qué ustedes piensan que los demás no se atrevían a juntarse con ellos? A Por veces miedo a los fariseos, ¿verdad? Seguro. Estatus. está- ¿Verdad? Hay gente y ahí es donde hablamos sobre la necesidad de saber cuáles son las prioridades. Y las prioridades de las personas era el standing social. Si no estoy congraciado con los fariseos, pues me va a ir mal económicamente, ¿verdad? Y hay ciertos temores que son genuinos. Y hay personas quienes no pueden resistirse. Y la gran mayoría de las personas se rompe, ¿verdad? Cuando están frente a estas pruebas. Y así era la mayoría de las personas. Ahora, dice, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Dice, pero sin embargo el pueblo en general los alababa grandemente sabiendo, ¿verdad?, las bendiciones que estaban ellos haciendo de parte de Dios. 3 preguntas en esta porción. ¿Crees que la iglesia tenía una noción de quiénes eran sus nuevos hermanos y quiénes solo eran oyentes? Claro. ¿Cómo podrían saberlo? Estaban los que estaban juntitos, eran porque- Por el fruto Amén. y los que estaban con ellos. Dicen porque de los demás no se juntaban De- con ellos. Exacto. Sí. ¿Verdad? Dice, Dios era el que los añadía. Por lo tanto, si Dios los añadía, ellos tendrían que saber ¿Quiénes eran? quiénes eran de parte de Dios. ¿Sucederá eso en el tiempo presente? Sí. ¿Verdad? Porque hoy día casi todo el mundo dice que Dios te bendiga. Yo a veces puedo detectar y trato de no hacerlo de esta manera, ¿verdad? Porque hay muchas maneras. Pero hay personas quienes no se atreven a decir, cuando hablan de Dios, no utilizan la expresión Dios, o nuestro Señor, Ujú. o Jehová. Dicen Papito Dios. Y para mí eso es un problema, ¿verdad? No es que sea una expresión incorrecta, ¿verdad? Porque Papito Dios, es un term of endearment, diría yo, ¿verdad? No sé cómo se dice en español, es un término de cariño. Sí. Obviamente, la palabra habla de Dios, de Jehová, de nuestro Señor, y yo hallo que es mucho más directo hablar de Jehová, hablar de Jesús, que hablar de Papito Dios. Ujú. Depende del contexto, obviamente. A veces yo puedo distinguir si hay una persona que realmente tiene Intimidad con el Señor. Exacto. Sí, no puedes Término lo trivial. y decir Señor o Sí. Dios. Para querer inferir una comunión, pero lo que terminan es confirmando que son triviales. En Roma, solo el César era llamado Señor. ¿Crees que volverse cristiano era una decisión tomada a la ligera? ¿Crees que hoy se toma a la ligera a veces? Claro que sí. O sea, que el César fuera el único que se llamara Señor, llamar Señor a Jesús, era ir en contra de Roma. Por eso era que los acusaban. Que han venido a enseñar para acá diciendo que Jesús es el rey y es el Señor y no es el César. Pues en aquel tiempo, hacerse cristiano sería una decisión tomada a la ligera. No. Pero hoy, habrá personas quienes toman a la ligera esta decisión a veces. Sí. ¿Cómo lo podemos saber? Puede ser por ignorancia, hasta que lleguen de verdad al Señor, ¿verdad? En el camino, que Sí. llegan, que se dan cuenta que el Señor los está llamando, algo así. Otras veces, Sensacionalismo. Sí. A veces por caer bien, porque hay personas como que coleccionan las cosas. Algunos son estos, son los otros, son aquellos. Ah, son cristianos también. Yo pienso que también hay lugares donde se les facilita. Hay iglesias Sí. o congregaciones donde se les facilita no sé cuál es la palabra, ¿verdad? La confusión, quizás la palabra, cuando dicen, tienen que pasar al frente, tienen que pasar al frente. Pues, ¿pasar al frente para qué? Para orar por ti. Y oran por ti.
Pero, ¿y después qué? ¿Qué pasa? Esa persona puede seguir estando allí. Oraron por mí, me dieron palabras, que es lo que a veces dicen, me dijeron algo bonito, algo que yo quería escuchar, o de momento se me erizó la carne, ¿verdad? Me puso la piel de gallina. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió, hermana Lucia? Yo salía como una... Siempre lo saben, que grande. Y el pastor oraba por él y se caían. Sí, la gente se caía. Sí, había alguien atrás de mí, no. Cachándolo. Sí. Sí. Y otro le ponía una frisa encima para taparlo. Y en ese bonche yo pienso que siempre hay 2 o 3 que genuinamente se convierten al Señor, ¿verdad? Que no los Sí. toca. Porque hasta yo puedo haber estado en un bonche así. Yo no lo dudo. Sí. Pero muchos, Pero no es. muchos no. No, hay mucho sensacionalismo Sí, y hay mucha ignorancia porque confunde. no implica la Biblia que el Espíritu tenga que orar mirando a la gente de espalda. Ni que haya un ministerio para cachar a la gente tampoco. Esas que son cosas que se pasan de congregación en congregación y lamentablemente no van a la palabra para decir esto no es así. Porque quedan como conocimiento, ¿no? Quedan como... Pasa eso, porque se canta atrás. Hay condiciones que son psicosomáticas. Son psicosomáticas y son cosas, como digo yo, fenómenos que ocurren en los grupos. Es bien posible, esto sucede no solamente en el susodicho cristianismo, o sea, por lo menos en las congregaciones o en grupos que pretenden decir que son creyentes. Pasa en grupos grandes también, donde las personas, hay una presión de grupo, están todos aquí, todo el mundo está en yo quiero pertenecer, y eso está en el subconsciente, y pasan estas cosas y están llamando al frente, y la gente se está cayendo para atrás, y para ir para atrás implica que el Espíritu me tocó y no me va a tocar, y entonces muchos testimonios, personas que hasta conocemos, sencillo, se sentía cuando me empujaban así para atrás y para que yo caerme, entonces pues yo me tiraba. Porque es que no hay necesidad de que el Espíritu tire para atrás a nadie cuando todas estas personas se convertían al Señor. Ninguno de estos que estaban el día de Pentecostés allí dice que se cayeron para atrás y los otros las capturaron ellos. Es que son cosas inventadas en este ciclo peculiar que vivimos ahora. Por eso nosotros insistimos en la palabra. Claro. Vamos a la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí. Siempre tenemos que ir a la palabra. Amén. Y como estaba diciendo el pastor, ¿dónde en la palabra dice que la señal de que el Espíritu Santo viene sobre la persona es que la persona se cae? Sí, o que hable lengua. Exacto. O que se contorsione y haga chille y cosas así. O sea, no son cosas, no son señales. Exacto. Por lo menos no son señales de que el Espíritu vino. Sí, son otras señales. Son otras señales. La última. ¿Crees que hoy las personas deciden con seriedad el unirse a una iglesia? ¿Cómo crees que una membresía formal ayuda a tomarse en serio esta decisión? Sí, yo pienso que el ser formal, o sea, pasar por una consideración, una conversación, una validación de unanimidad con la iglesia y con el liderato de la iglesia, antes de decir, pues, ahora vas a pertenecer a esta congregación, es importante, porque si no sería simplemente yendo y viniendo, ¿verdad? Hay que darle una importancia, una seriedad. Amén. A ellos. Sí. Muy bien, pues hasta aquí nos ha traído el Señor, hermano. Algo que usted aprendió. Jesús y su cuerpo. Jesús cuida a su cuerpo con su autoridad, haciéndolo crecer en unidad y amor. En Efesios 4:15 también leímos, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. La semana que viene vamos a ver la sesión número 5 en este tema, el carácter de la iglesia. Y el título es, ¿qué significa que la iglesia es el templo del Espíritu? Amén. Vamos a ver pasajes en 1 Corintios, 2 Corintios, Romanos. Así que le hace el Nuevo Testamento completo para la semana que viene y de modo que pueda venir a contribuir al estudio. Les invito a que tengamos una palabra de oración. De esta manera damos por terminado el estudio. Amén. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de estar reunidos, saber que tú estás sobre nosotros. Te imploro, mi Señor, que tú grabes
en nuestras mentes y en nuestros corazones, aquello que nos hará mejores portavoces de tu mensaje. Ayúdanos, mi Señor, a perseverar en tu palabra siempre y a siempre, mi Señor, tener en cuenta los hermanos que tú pones en nuestro camino, en especial aquellos los que están en nuestra congregación, y que podamos cuidar los unos de los otros para siempre exaltar la obra que tú nos encomiendas. Amén. Te pedimos ahora que tú alcances a aquellos quienes no están con nosotros hoy, en especial a aquellos quienes están enfermos o pasando por alguna dificultad. Cuida de ellos, mi Señor, y haz tu voluntad perfecta sobre sus vidas. Amén. Todo te lo presentamos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.